Adelante.
Gracias, Purumuelas de Chiche. Vamos ya rápido con los puntajes de nuestros señores jurados. A la 1, a las 2 y a las 3. Arriba las paletas. Jurado número 1,
95 puntos. Jurado número 2, 92 puntos. Jurado número 3, 94 puntos. Jurado número 4, 95 puntos. Jurado número 5, 93 puntos. Vamos con la sumatoria para el conjunto Institución Folclórica Ulunhuaylas de Chiche, 282 puntos. Cuatro conjuntos empatados con el puntaje de 282. A ver cuál es el desempate. Así es, las finales son difíciles, ¿no? Se alargan, como se dice. A ver, vamos con las